Bajo las olas, un mundo silencioso de historia yace congelado en el tiempo. Gigantes hundidos, una vez símbolos de la ambición y el poder humanos, ahora descansan en el fondo del océano, cada uno con una historia que contar. Estos son los naufragios más famosos del mundo, barcos fantasma y grandes navíos por igual, cuyos viajes finales han cautivado nuestra imaginación por generaciones. Desde las heladas profundidades del Atlántico hasta las cálidas aguas del Pacífico, nos embarcamos en un viaje para explorar estos museos submarinos y descubrir las historias de tragedia, misterio e increíble supervivencia que guardan. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la historia de los naufragios más legendarios jamás descubiertos. Nuestra primera parada es quizás el naufragio más famoso de todos, el RMS Titanic. Anunciado como el barco insumergible, su viaje inaugural en abril de 1912 se convirtió en una lección de humildad para la historia. En una noche clara y sin luna, el magnífico transatlántico chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte. En poco más de 2 horas y media, la maravilla de la ingeniería se deslizó bajo las olas, llevándose a más de 1.500 almas con ella. El desastre causó conmoción en todo el mundo, lo que llevó a cambios radicales en las regulaciones de seguridad marítima. Durante décadas, el Titanic fue una leyenda perdida en las profundidades, pero en 1985 su descubrimiento por el Dr. Robert Ballard reavivó la fascinación del mundo. Las inquietantes imágenes de la grandiosidad en decadencia del barco, descansando a 4 kilómetros de profundidad, sirven como un solemne monumento a todos los que se perdieron en una de las tragedias marítimas más épicas de la historia. Ahora viajemos al siglo XVII, a Estocolmo, Suecia y a la historia del Vasa. Este no fue un barco perdido por los estragos del mar, sino por la arrogancia y el error de cálculo. En su viaje inaugural en 1628, el Vasa, un poderoso buque de guerra destinado a ser el orgullo de la marina sueca, navegó menos de 1 milla antes de que ocurriera el desastre. Una ráfaga de viento atrapó sus velas y el navío, demasiado pesado en su parte superior, se escoró, se llenó de agua a través de sus portas de cañones abiertas y se hundió a la vista de una multitud horrorizada. Fue una vergüenza nacional. Durante más de 300 años, el Vasa yació preservado en las frías y salobres aguas del puerto de Estocolmo. En 1961, una increíble operación de salvamento sacó el barco a la superficie casi por completo intacto. Hoy, el Museo Vasa es una de las atracciones más singulares del mundo, ofreciendo una visión impresionante del siglo XVII, una cápsula del tiempo de la ambición naval que salió terriblemente mal. Nuestra siguiente historia nos lleva a un día que vivirá en la infamia, el 7 de diciembre, 1941. En el corazón de Pearl Harbor, Hawái, yace el pecio del USS Arizona. No fue un iceberg ni una tormenta lo que selló su destino, sino un ataque militar por sorpresa. Durante el asalto, una bomba perforante de 800 kilos golpeó el acorazado, penetrando su Santa Bárbara de proa. La explosión resultante fue catastrófica, levantando el barco de 33.000 toneladas fuera del agua antes de que se hundiera en minutos, sepultando a 1.177 oficiales y tripulantes en su interior. A diferencia de otros naufragios, el Arizona nunca fue rescatado. Permanece como una tumba de guerra y un poderoso monumento. Hoy, los visitantes pueden ver el casco oxidado del barco justo debajo de la superficie del agua desde el monumento construido sobre él. Gotas de aceite, conocidas como las lágrimas del Arizona, todavía se escapan del pecio, un sombrío recordatorio diario del costo humano de la guerra. De un final ardiente a uno helado, ahora viajamos al gélido continente de la Antártida para encontrar al Endurance. Este fue el barco del legendario explorador Sir Ernest Shackleton, quien partió en 1914 para realizar la primera travesía terrestre de la Antártida. Pero el Endurance nunca llegó al continente. Quedó atrapado en la densa banquisa del mar de Weddell. Durante 10 meses, la tripulación vivió a bordo del barco inmovilizado, esperando que el hielo lo liberara. En cambio, la inmensa presión aplastó el casco del barco
y en noviembre de 1915 Shackleton dio la orden de abandonar la nave. Vieron cómo el Endurance era engullido por el hielo. Lo que siguió fue una de las más grandes historias de supervivencia jamás contadas, con Shackleton llevando a sus 28 hombres a un lugar seguro. Durante más de un siglo, la ubicación del naufragio fue un misterio, hasta su asombroso descubrimiento en 2022, encontrado en posición vertical y notablemente preservado en las profundidades heladas, un testimonio de su famoso nombre. No todos los desastres marítimos son cuentos de un pasado lejano. El 20 de diciembre de 1987, Filipinas fue testigo del desastre marítimo más mortífero en tiempos de paz de la historia, con el hundimiento del MV Doña Paz. El ferry de pasajeros se dirigía de la isla de Leyte a Manila, severamente sobrecargado con miles de pasajeros que volvían a casa por Navidad. En plena noche, colisionó con el petrolero MT Vector en el estrecho de Tablas. El Vector transportaba más de 8,000 barriles de gasolina y otros productos derivados del petróleo, que se incendiaron al instante, envolviendo a ambos barcos en un mar de fuego. El infierno fue tan intenso que el agua alrededor de los barcos comenzó a hervir. Atrapados entre el fuego y las aguas infestadas de tiburones, las posibilidades de supervivencia eran casi nulas. Las estimaciones oficiales sitúan el número de muertos en más de 4,300 personas, una asombrosa pérdida de vidas que empequeñece incluso la del Titanic. El naufragio del Doña Paz es un sombrío recordatorio de las devastadoras consecuencias de la negligencia y el hacinamiento en el mar. Finalmente, llegamos a un barco que no desapareció con una explosión, sino con un susurro, el Mary Celeste. Este es uno de los mayores misterios marítimos de todos los tiempos. En diciembre de 1872, el bergantín fue encontrado a la deriva y abandonado en el Océano Atlántico, frente a las Islas Azores. El barco estaba en perfectas condiciones de navegabilidad. Sus velas estaban parcialmente desplegadas, las pertenencias personales de la tripulación estaban intactas, y una carga de más de 1,700 barriles de alcohol crudo estaba intacta. Faltaba el único bote salvavidas, pero no había señales de lucha ni ninguna razón para que el experimentado capitán, su esposa, su pequeña hija y los 7 miembros de la tripulación abandonaran el barco. Las teorías han variado desde un maremoto y una tromba marina hasta un motín, piratería e incluso abducción alienígena. Pero hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué le sucedió a la gente a bordo del Mary Celeste. Su destino sigue siendo una escalofriante e irresuelta historia de fantasmas de alta mar. Desde el barco insumergible que se hundió, hasta el barco fantasma encontrado perfectamente vacío, estos naufragios son más que solo metal retorcido y madera en descomposición. Son monumentos, aulas y epicentros de un misterio perdurable. Nos recuerdan el poder de la naturaleza, las locuras del error humano y la increíble resistencia del espíritu humano. Los océanos todavía guardan innumerables secretos, con miles de barcos aún por descubrir, cada uno esperando compartir su silenciosa historia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia. Si te fascinaron estas historias, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más exploraciones de los misterios de nuestro mundo. Dinos en los comentarios qué historia de naufragio te cautiva más. Hasta la próxima, mantén la curiosidad.